Dios mío santo. De chicos, no sé. Yo todo bien. Sí. Bueno, sí, entonces ya no sé. Ya no sé qué hacer. No sé si es la mía o no es la mía. Bueno, intentémoslo y vamos viendo cómo nos va. Si siguen escuchando intermitente, me avisan porfa para ver cómo puedo hacer y qué más puedo hacer. A ver si hay algo que pueda acomodar. Ok, ya les voy a proyectar. Porfa, me confirman cuando vean. Sí, sí se escucha intermitente. Y ahora sí, ok. Entonces voy a intentar ver si puedo cambiar como aquí. Bueno, si porfa me pueden confirmar ahí cuando vean, les agradezco. Ya me estoy cambiando de internet, entonces vamos a ver si aquí me funciona mejor. ¿Ahora me escuchan mejor o todavía no me escuchan bien? ¿Ya ven la pantalla? ¿Me escuchan? Chicos, si me pueden confirmar como hablando, es que no puedo ver la pantalla. No sé si me están como haciendo caritas o poniendo deditos o si es que no me escuchan del todo, si todavía Todo no súper ven. bien, profe. Y ahora sí, ay, gracias a Dios. Bueno, continuemos, de acuerdo. Entonces vamos a la parte de planificar. En el sistema de gestión de la calidad, habíamos visto el plan, do, check and act. Entonces este es el mismo ciclo. Nada más que acá lo que trata de hacer es un doble clic, ¿verdad? En planificar que necesitamos liderazgo, planificación y el hacer. Vamos a necesitar apoyo. En esta parte es donde está toda la operación y el contexto de la organización. Todos esos detalles son importantes. Y acá en la parte de actuar vamos a necesitar mejora, o sea, aquí dentro de este va el ciclo. Y el verificar es la evaluación de desempeño, ya sea desempeño del producto, cómo se está sintiendo el cliente o también el desempeño de los empleados. Puede ser de las dos vías. ¿Ok? Entonces dice ahora sí la introducción. La adaptación del sistema de Sí, sí gestión. se escucha muy bien y Ah, sí se ve la imagen. bueno, qué dicha, qué dicha, qué dicha. Ya ahora sí. Gracias. De un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema pueden ser, bueno, basados en la norma, la capacidad para proporcionar regularmente productos, servicios que satisfagan al cliente, facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción, abordar los riesgos y oportunidades asociadas a su contexto y objetivos, y la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema. Bueno, antes estábamos viendo todo el tema de los principios, ¿verdad? Entonces acá vienen como otra vez resumidos, pero es, bueno, enfoque al cliente, el enfoque al sistema de la administración, mejoramiento continuo, relaciones mutuamente beneficiosas con los suministradores, pero bueno, ya lo vimos en la anterior, es lo mismo, nada más que como diferente. Acá va el enfoque, ahora vamos a ver cada uno, ¿verdad? Entonces vamos a ver los enfoques a los procesos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a entender esto que está acá, es un CIPOC, así se llama este tipo de diagrama, en donde vemos las entradas, que son los suppliers, por eso la S, eh, la, los inputs, que son las entradas, el CIPOC, ajá, el P, que es el producto o la parte de la producción, la O es de las salidas, o sea, de output, y la C es de customer, que es la persona que lo recibe. Entonces, este diagrama nos da visibilidad del punta a punta del proceso, desde que entran nuevos suplidores hasta que le llega al cliente. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para tener como esa visibilidad de dónde podríamos tener
alguna debilidad o algo que mejorar, ¿verdad? Todo el proceso. Entonces, ¿y quiénes son y qué es lo que pasa ahí? Entonces, las fuentes de entradas, por ejemplo, los proveedores, ya sean internos o externos. Después las entradas, que es la materia, la energía, la información, pueden ser materiales, recursos. Por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, un dispositivo, yo necesito que la máquina funcione y para eso necesito electricidad. Esa es una entrada. Si yo necesito que tal persona dentro de la línea, o sea, puede ser una línea productiva antes, ellos van a ser mis suplidores. ¿Por qué? Porque ellos me están trayendo el producto o un suplidor ya externo, digamos, alguien que me traiga, no sé, las varillitas o que me traiga alguna piecita, cosas de ese tipo. Acá es importante tomar en consideración o es importante diagramar los posibles controles o los puntos de control para hacer seguimiento del desempeño y medirlo. Aquí es donde vemos todo el punta a punta del proceso, o sea, cómo yo estoy haciendo el producto. Las salidas, que igual es, por ejemplo, la forma del producto, el servicio, la decisión, lo que sea que se haya entregado. Y los receptores ya son un tema de clientes, ya sea externos o las personas interesadas. Este diagrama da mucha visibilidad, chicos, y es súper importante en, cuando estamos haciendo mejora porque nos permite ver cuáles son muchos de los roles involucrados, o sea, quién está participando en las entradas, quiénes son los suplidores, a qué cliente se lo estamos entregando, qué es lo que ese cliente necesita. Entonces, da como mucha visibilidad. Bueno, el ciclo del plan, do, check y act ya lo hemos visto, entonces creo que lo puedo pasar, pero tal vez nada más como repasar el orden, ¿verdad? Planificar, vamos a establecer objetivos, hacer, implementar lo que planificamos, verificar, revisar que se esté cumpliendo, o sea, que haya una medición de algo y actuar es tomar todas las mejores del desempeño cuando sea necesario. O sea, hacer mejora continua, básicamente eso quiere decir actuar. Los requisitos, estas tres primeras cláusulas son las que inician y se aplican para toda la familia de las normas ISO, que es el objetivo, el campo de aplicación, el objeto, campo de aplicación, objeto, campo de aplicación y términos y definiciones. Entonces vamos a ir como poniendo el contexto de la organización. Entonces aquí, ¿qué ponemos? La comprensión de la organización y de su contexto, la comprensión de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. Vamos a determinar el alcance, el sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Entonces, en esta primera parte, eso es lo que vamos a hacer, el contexto de la organización. ¿Ves? Que sea como la imagencita, donde viene cada una de las cosas que hay que definir. Después vamos a tener la comprensión de la organización. Aquí nos vamos a ir un poquito más a los detalles. Entonces, la organización debe determinar las cuestiones internas o externas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, que puedan afectar la capacidad y previstos. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de información sobre estas cuestiones internas y externas. Entonces, ¿qué podrían ser todas esas cosas? Accionistas o inversores, empleados, el entorno ambiental, proveedores, clientes, el entorno social, vecinos, ONGs, o sea, todo lo que participe o nos pueda involucrar, las administraciones de gobierno y, por supuesto, la competencia. La comprensión de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. Bueno, acá es súper importante debido a su efecto o potencial efecto en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y legales, reglamentarios aplicados a la organización. Entonces, las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad, o sea, mis clientes, todas las partes legales y regulatorias son súper importantes, o sea, eso no lo podemos dejar de lado. Y por eso no todos los sistemas son iguales, porque no es lo mismo tener una empresa en Guanacaste que tener una empresa en San José, no es lo mismo tener una empresa en Costa Rica que tener una empresa en Guatemala, las leyes son distintas. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes tomarlas en consideración, aunque la necesidad del cliente sea exactamente la misma. Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad, o sea, ¿cuáles son esos requisitos? La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. Entonces, bueno, acá viene como una imagen de como todos esos factores o todas esas expectativas de todas estas personas, que son los clientes, los proveedores, la administración pública, la competencia, ¿verdad? Ahora,
vamos al 4.3, que es la determinación del alcance del sistema de la gestión de la calidad. Entonces aquí es donde vamos a definir, el alcance es hasta dónde llego yo, cuál es mi cancha. Hay que marcar la cancha para saber en dónde voy a jugar. Básicamente de eso se trata. Entonces la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad. Cuando se determina el alcance, la organización debe de considerar las cuestiones externas o internas indicadas en el apartado, los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2 y los productos y los servicios de la organización. Entonces, bueno, acá viene otro dibujito también donde viene el alcance, de dónde a dónde, cuál es el pedacito que vamos a escoger, ¿ok? Luego viene el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Perdón. La organización debe establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad. Básicamente acá lo que vamos a decir es cómo vamos a tener ese sistema de calidad. Entonces es los clientes, proveedores, bla, 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 las entradas, el proceso, las salidas y cuál es la última parte, que son los clientes, ¿verdad? Entonces este es el diagrama de SIPO que vimos antes. La idea de cuando hagamos esto es mantener la información documentada y apoyar la operación para poder entender qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo y conservar la información documentada para tener la confianza en los procesos según lo planificado. Eso es lo que yo les comentaba de la trazabilidad, por eso es tan importante, porque necesitamos tener evidencia de lo que estamos haciendo y de qué ya se hizo y cómo se hizo para poder demostrarlo. El liderazgo, compromiso, bueno, política, roles, responsabilidades. Básicamente, para tener liderazgo tenemos que tener este tipo, bueno, él la hizo, lo explica, digamos, pero acá vienen como las cláusulas específicas de dónde están el liderazgo y el compromiso, cómo debería ser el liderazgo, qué debería ser, las políticas, hay que definir una política, o sea, tiene que definirse. Y los roles y responsabilidades, aquí es muy importante. Esta me parece que es la parte más clave. ¿Por qué? Porque cuando todos tenemos definido cuál es nuestra función y qué se espera de nosotros, es mucho más fácil que todo se mantenga en armonía. Yo les voy a poner un ejemplo y yo siempre me devuelvo a la vida real para tratar de poner ejemplos del día a día, pero por ejemplo en la casa, cuando usted vive bueno, en mi caso, que vivo en pareja, sería mucho más complicado si nosotros no tuviéramos roles, responsabilidades y autoridades, bueno, o cosas que tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, yo lavo la ropa y mi novio se encarga de doblarla. Yo no le tengo que estar diciendo esto, lo otro. Él sabe que esa es su tarea y yo sé que mi tarea es mantener la ropa lavada y limpia porque él tiene que trabajar y usa uniforme. Entonces, tiene que estar siempre lista y limpia para el que pueda trabajar. Pero yo no doblo nada. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo de él y yo lo tengo claro. Entonces, eso permite que, por ejemplo, no tenga que estar yo, ve, acuérdese que tiene que doblar la ropa, o vea, tal vez usted puede hacer esto, o él diciéndome, Carla, acuérdese que ya para mañana no tengo uniformes. Entonces, ese tipo de cosas, cuando usted tiene claras qué le toca a quién y cuáles son sus responsabilidades, las personas hacen algo, una palabra en inglés que yo nunca le he podido encontrar la traducción, que se llama ownership, que es como hacerse cargo de lo que le toca. O sea, esto es mi tarea y yo tengo que hacerla porque para eso me están pagando, ¿ok? En el caso de la coexistencia o en pareja es diferente, o de convivir es distinto, pero aplica lo mismo. O sea, si yo tuviera que estar diciendo y nadie tuviera claro qué es lo que le toca hacer, probablemente pasaríamos o discutiendo o uno haciendo más que el otro o así. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno lo lleva a mayor escala, por ejemplo, en las organizaciones, estoy segura que ustedes lo han vivido infinitas veces, que se pasan la bolita. Entonces, no, es que eso le toca al equipo de calidad y no, es que eso le toca al equipo de producción y no, es que eso es de bodega, no, eso es de logística y nadie te resuelve. Y pasa la bolita de un lado para otro y nadie agarra la bolita. Entonces, este tipo de roles o esta definición de responsabilidades asegura que el que tiene que agarrar la bolita la agarre y se encargue de resolver, ¿ok? Básicamente esa es la idea de esta parte o de este apartado. El liderazgo y el compromiso, bueno, en las generalidades, la alta dirección debe mostrar liderazgo. Enfoque en el cliente, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque en cliente.
Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos, se determina si se consideran los riesgos y oportunidades, se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. Básicamente es lo que vimos al inicio, que es un tema de liderazgo basado en las necesidades del cliente. La política establece la política de calidad. Aquí vamos a decir, debe establecer, implementar y mantener la política. La comunicación de la política es muy importante que todo el mundo pueda tener acceso, debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Se tiene que comunicar y entenderse. Hay un montón de estrategias que usan las empresas que hacen el día de la calidad o la semana de la calidad para que las personas sepan cómo debería estar funcionando esto. Por ejemplo, yo sé que en industria médica esto es muy común y también llevan como, por ejemplo, cosas que no han salido tan bien para que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó, cómo se solucionó, cuáles fueron las nuevas reglas o cosas que se pusieron basado a eso. Y también cuidado de que no vuelva a pasar, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y estar disponible para las partes interesadas pertinentes cuando corresponda, que si cualquier persona quiere ir a consultarla, no va a tener tema. Los roles y las responsabilidades en la organización, bueno, eso era lo que yo les estaba diciendo, pero acá viene un poco más detallado, que es asegurarse que el sistema de gestión de calidad es conforme con los requisitos, asegurarse que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas, informar en particular a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y sobre las oportunidades. Bueno, aquí también recomienda leer el apartado. Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente y asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican o implementan cambios. Entonces, que todo eso se mantiene. Entonces, ven, por ejemplo, acá viene, esto se llama un organigrama, yo no sé si ustedes lo han visto, pero el organigrama lo que dice es quién está a cargo de quién. Entonces, aquí, por ejemplo, esas dos personas, esta pelirrojita la tiene a cargo. Y esta de acá tiene a cargo a la pelirrojita y a la otra. Por ende, tiene a cargo todos estos que están abajo. Entonces, esto permite saber primero, si esta persona no me está colaborando, me voy donde ella y le digo, "Ey, vea, es que está pasando esto, esto y esto, ¿cómo me puedes ayudar? O podemos tratar de trabajar en equipo, ¿cómo podemos resolver?" Y así, eso también permite, eso se llama sistema de escalonamiento de impedimentos o eso todo para asegurarnos de todo esto, ¿verdad? Asegurarnos de la integridad, de la gestión, de qué proceso está generando, toda esa parte, ¿ok? Y lo que les decía, que cada quien sepa en qué momento tiene que agarrar la bolita y resolver. Ujú. La planificación, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Acciones para abordar riesgos y oportunidades, entonces planificar el sistema de la calidad. ¿Cómo se pretende planificar? Bueno, asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. Es importante la mitigación de riesgos, por eso el prevenir y reducir efectos no deseados. La organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, o sea, tenemos que decir cómo lo vamos a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y cómo vamos a crear oportunidades o vamos a crear un nuevo algo para que esto no vuelva a pasar. Y bueno, la manera de es integrar e implementar acciones en sus procesos de sistema de calidad y evaluar la eficacia de estas acciones. O sea, obviamente podemos poner unas acciones, pero por ejemplo, si yo digo que este riesgo no se vaya a materializar y yo puse esta acción y a los 3 días se volvió a materializar, por supuesto que esa acción no funcionó. Entonces, para eso también viene el sistema de evaluar la eficacia. O sea, vamos a ir a evaluar, vamos a definir un tiempo, un periodo, una periodicidad, si fuera necesario, una vez al mes, una vez a cada, no sé, durante un año lo vamos a verificar una vez al mes para asegurarnos de que esto no haya vuelto a pasar, por ejemplo. Entonces, con eso nos aseguramos eso. ¿Ok? Objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos. Bueno, ¿cuáles son esos objetivos? La organización debe determinar qué se va a hacer. O sea, el objetivo tiene que responder a qué vamos a hacer, qué recursos se requieren, quién va a ser el responsable, cuándo se realizará y cómo se evaluarán los resultados. Esto básicamente, no sé si ustedes lo han escuchado, son objetivos SMART, que lo que trata de hacer es exactamente eso, la S es de specific, de que sea específico, o sea, no le vamos a ir a pedir que, no sé, mejorar el sistema de calidad, no, o sea, vamos a mejorar
no sé, la cláusula tal en tal parte, la otra, o sea, no el sistema de calidad completo, o sea, específico, que vamos a mejorar. La M tiene que ser medible, o sea, yo tengo que tener algo para poder medir si yo estoy cumpliendo o no. El A es el alcanzable, o sea, tiene que ser realista. No me puedo decir que voy a, no sé, a reducir el porcentaje de desperdicio en un 100%. Eso no es realista, eso no se va a poder hacer, ¿ok? Vamos a ver, vamos por la R, que no me acuerdo qué era la R, y la T era que tiene que tener un tiempo establecido, y la R creo que es que tiene que ser, no me acuerdo qué era la R, pero, pero la T sí que tiene que tener un tiempo definido. Vamos a poder decir, ok, este es el tiempo en el que en un año, que era lo que yo les decía, en un año vamos a tener tanto. Entonces, por eso estos objetivos tienen que contestar a estas preguntas. Que esa T básicamente lo que dice es cuándo se finalizará, ¿ves? ¿Quién será responsable? ¿Quién deberá? Entonces, por ahí va. La planificación de los cambios. Es muy importante que cuando hayan cambios se tengan que documentar, se tiene que pasar por un tema de aprobaciones. Bueno, lleva todo un sistema, pero bueno, el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, o sea, en qué podría impactar. La integridad del sistema de la gestión de la calidad, si lo afecta o no. Si tenemos los recursos para abordar ese cambio y la asignación o la reasignación de responsables y autoridades. Si ese cambio generó que o necesita que se reasigne, todo eso también tiene que quedar plasmado. El apoyo. Ok, tenemos los recursos, la competencia, la toma de conciencia, comunicación e información documentada. Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces tenemos los recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación y mantenimiento. Creo que en la mayoría de empresas que todos hemos trabajado, existe un equipo para esto, que es un equipo de mejora continua, que lo que hace es encargarse de ir a revisar, o sea, bueno, ya está ese recurso asignado, ir a revisar los procesos, que esté todo bien, ¿verdad? Que lo podamos revisar. Y la organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes, o sea, cómo trabajamos con los recursos que tenemos y qué se necesita para obtener de los proveedores externos. Entonces, bueno, por eso acá pregunta, ¿qué tengo? ¿Qué me hace falta? Entonces, siempre vamos a tener que tener claro los recursos y no solo recursos humanos, estamos hablando de recursos tecnológicos, de recursos de las personas que trabajan, de recursos de conocimiento, por ejemplo, que si necesitamos alguna capacitación o necesitamos algo, porque puede ser que ahí nos esté faltando algo, que tengamos que llenar o cubrir alguna brecha. Esto es súper importante. Las personas. La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación. O sea, vamos a decir que ocupamos 5 personas, ¿cómo vamos a hacerlo para eso? Esto tiene dos formas, o decir, ok, lo vamos a implementar en un mes y ocupamos 5 personas, o lo vamos a implementar en 5 meses y ocupamos a una. Entonces, eso puede variar, ¿verdad? Dependiendo de la urgencia. Si ocupamos más rápido, entonces vamos a ocupar más personas. Si ocupamos, puede tener un tiempito y un colchoncito, podemos hacerlo con una sola y llevarnos un poquito más de tiempo. La infraestructura, bueno, esto es lo que les decía, el tema del edificio, es importantísimo, el factores físicos, equipos, si yo tengo los recursos, si tengo el equipo para hacerlo, es súper, súper importante. Bueno, y lo que les hablaba de recursos tecnológicos y la parte de software, de hardware, de cualquier cosa, de transporte. Y yo puedo querer entregarle al cliente en una hora, pero yo no tengo los camiones suficientes para hacerlo, entonces no voy a poder. Ese tipo de cosas son importantes tenerlas como súper claras. Es como básicamente esto de los recursos, saber dónde estoy parado. Ok, usted se para y analiza, ok, esta es la cantidad de gente que yo tengo, estos son los recursos que yo tengo, o sea, ese es el ambiente, estas son las máquinas, estos son los sistemas. Es básicamente hacer eso, o sea, yo paro un momento y pienso, ¿dónde estoy parada? ¿Qué es lo que tengo? El ambiente para la operación, entonces, bueno, por ejemplo, sociales, que no sea discriminatorio, que haya un ambiente tranquilo, psicológicos, por ejemplo, y físicos. Es importante tener un ambiente adecuado para los factores humanos. Y bueno, creo que con ustedes lo conversé la vez pasada, la importancia del recurso humano y de por qué es tan importante trabajar también en un tema de habilidades blandas.
Y es que todo esto que está acá afecta. Yo no puedo tener un buen desempeño si tengo problemas sociales en donde, por ejemplo, tengo alguna persona con alguna discapacidad o con cualquier tema en donde ella se sienta discriminada y no pueda hacerlo. Y estoy hablando de sentirse, no estoy hablando de limitaciones físicas, porque eso ya entra aquí. Pero, por ejemplo, que no haya una rampa, que no tenga baños para poder utilizar. Y yo no sé si ustedes han visto las rampas, por ejemplo, que ponen en algunos lugares que según ellos son para discapacitados y son inclinadísimas. Eso es importante también que lo tengan en consideración. No es parte de nuestro rol, pero sí se ve en la parte bueno, que ustedes vieron en productividad, que era el tema de la seguridad laboral. Y es que las rampas tienen que tener una inclinación. ¿Por qué? Porque si una persona con silla de ruedas, ya sea que yo la esté empujando o ella se esté autogestionando para poder trasladarse, se golpea en algo como eso, sin mencionar el esfuerzo que toma poder llevar a una persona así, es un problema gravísimo. Y aquí en Costa Rica, eso es algo que, bueno, yo siempre me he sentido muy orgullosa, que es algo que se toma muy en serio. Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes y son parte de las limitaciones físicas. Sin mencionar de verdad que si usted, no sé si han tenido la oportunidad o les ha pasado empujar a una persona en silla de ruedas en una de esas rampas que son súper inclinadas, es muy, muy difícil. O sea, de verdad hay que hacer muchísima fuerza. No sé cómo lo hacen ellos solos, pero todo eso son limitaciones físicas, como para que haya un ejemplo. El tema psicológico, bueno, aquí hay muchas cosas también súper importantes y me voy a tener un momento acá porque esto realmente afecta el tema psicológico, bueno, todos estos que están acá, pero el psicológico es un poquito más complejo porque uno se lo lleva para la casa. Y el tema de la reducción del estrés, ese es el prevención del síndrome del agotamiento, que tal vez la palabra se usa más común el término del burnout. O sea, es tan grave que las personas de verdad se están muriendo de esto. En Japón, si no me equivoco, las personas están muriendo de estrés por el trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros como primero con el ejemplo tratemos de cuidar nuestra salud mental, creo que esa es la parte más importante, que trabajemos en eso, que tratemos de educarnos, que busquemos formas de reducir el estrés de diferentes factores, que seamos ordenados en nuestra vida diaria y, por ejemplo, cosas que podemos hacer es ser ordenados financieramente, por ejemplo, para que esto también no nos genere estrés. Bueno, y puedo dar un montón de ejemplos de cosas que son importantes, pero sí, porfa, no dejen esto de lado, tanto para ustedes como para cuando estén evaluando un lugar o si ustedes están implementando una mejora, tomen en consideración estas cosas. Si tenemos un jefe que es un ogro y le anda gritando a todo el mundo, por supuesto que todo el mundo va a estar en estado de alerta y estresado y así. Nadie va a estar anuente a ayudar, a proponer ideas, a hacer, o sea, no, simplemente no se va a poder. Entonces, estas cosas son súper importantes de tomarlas en consideración para que haya un ambiente sano y sea que no den ganas de ir a trabajar y de ir a colaborar, ¿ok? Bueno, el recurso de seguimiento y medición, la organización debe determinar y proporcionar recursos necesarios para asegurarse la validez y la fiabilidad de los resultados para la medición y verificar la conformidad. Bueno, aquí básicamente es, ok, vamos a tener una métrica, se va a medir y cómo nos aseguramos de que eso se esté midiendo bien y que me estén poniendo los datos correctos, no me estén chuleando, ¿verdad? Y la trazabilidad de las mediciones es, ok, cuando las mediciones son un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar la confianza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo ver los resultados de marzo, puedo ver los resultados de abril, puedo ver los resultados de febrero, puedo ver los resultados de enero, puedo ver los resultados de diciembre y me puedo ir para atrás todos los meses que yo quiera hasta cierto límite y voy a poder ver las mediciones de todos esos meses. Y eso es trazabilidad. Yo puedo ir a consultar para tener que generar confianza, porque entonces ya yo veo, es que en enero pasó esto, pero en febrero pasó esto otro y ya me da también como la oportunidad de poder analizar. Los conocimientos de la organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos, que era lo que les decía. Debe mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. Si se necesita una capacitación, por ejemplo, pasaba mucho en una empresa que yo trabajaba que había mucho tema porque había moldeo.
de plástico, bueno, de diferentes aleaciones. Y nadie sabía nada de moldeo. Contrataban ingenieros en materiales, pero al final era muy complicado el tema de los materiales, y no sé qué. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Contratar a un especialista que fuera y entrenara a las personas que estaban trabajando ahí para asegurarse de que tuvieran los conocimientos para poder generar y tener calidad en el proceso. Entonces, todas esas cosas son muy importantes. El tenerse actualizado o el mantenerse actualizado, que también acá habla sobre las tendencias cambiantes y otras cosas, también es muy importante que estemos revisando. Eso es tanto responsabilidad de nosotros como individuo de mantenernos actualizados en nuestra carrera profesional o en lo que queramos seguir o cómo nos proyectamos a futuro, digamos. Y también de las empresas, tiene que venir como desde los dos frentes. La competencia, bueno, la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control su trabajo que afecta el desempeño y la eficacia, asegurarse que estas personas sean competentes basándose en la educación, formación. Aquí nos vamos a asegurar básicamente que la persona sea competente, que o las personas que están trabajando tengan los conocimientos. Por eso, por ejemplo, les piden a ustedes el técnico en nuestro industrial, porque ustedes tienen conocimientos sobre todas estas herramientas y cosas que hemos estado viendo. Eso asegura la competencia. Yo me aseguro que esa persona tenga las competencias para que sea aplicable, que pueda tomar decisiones, conservar la información documentada apropiada para la evidencia. Entonces, ¿qué puede ser una evidencia? El título de IPEA, por ejemplo, o el título de donde sacó la carrera universitaria, etcétera. Eso es un tipo de cosas que puede venir ahí. Toma de conciencia. La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo del control de la organización tomen conciencia de la política de calidad, de los objetivos que para la calidad son pertinentes o que son importantes, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de mejora del desempeño. Básicamente lo que pretende esta parte es que generemos conciencia de lo importante que es el sistema de calidad en una empresa y todos los beneficios que nos trae y todas las bondades que nos ofrece. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que las personas se sientan involucradas, que las personas sientan para uno poder hacer las cosas, es muy importante entender por qué las estoy haciendo. Si usted me dice a mí, vaya a hacer esto, no sé, vaya a, bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho, no sé si les había contado, el tema de finanzas personales. Es algo que me apasiona. Y hace un tiempo estoy dando cursos de finanzas personales de manera voluntaria. ¿Y por qué? Si a mí si usted me hubiera dicho, vaya de un curso, porque sí, porque yo digo, porque el BAC dice que hay que cumplir con unas horas de voluntariado, yo no sé ni por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para mí no tiene ningún sentido. Si yo voy y doy las clases y asesoro a las personas y les explico por qué es importante ahorrar, por qué es importante tener un presupuesto, por qué, y la persona entiende y yo entiendo por qué lo estoy haciendo y qué va a ocasionar eso, cuáles son los beneficios de que una persona tenga ese conocimiento, que va a vivir más en paz, que va a poder organizar mejor sus finanzas. Entonces, cuando yo entiendo el propósito, se me es más sencillo cumplirlo. Si yo no entiendo para qué estoy haciendo las cosas, no tengo ese sentido de pertenencia o esa conciencia, que es lo que está tratando de hacer acá el tema del ISO. Entonces, básicamente funciona igual. La idea del toma conciencia es, ok, vamos, nos sentamos, le explicamos a las personas por qué esto es importante, por qué es importante que hagan bien su trabajo, por qué es importante que les voy a dar otro ejemplo a nivel de conciencia importante. Cuando yo trabajé en una de las empresas, unos chicos que les daba pereza sellar los pouches es donde va el catéter y tiene que estar completamente sellado para que se pueda esterilizar y no tenga ningún tipo de contaminación. Le daba perezas, el procedimiento decía claramente que se tenía que sellar pouch por pouch y él le daba pereza, entonces él dijo que no, que iba a sellar dos por pouch, o sea, iba a sellar dos por tiro, entonces agarraba y metía dos pouches y sellaba, dos pouches y sellaba. ¿Qué pasó? Que cuando llegó a un bebé, uno de los catéteres estaba contaminado. Gracias a las fuerzas del universo, Dios, Pachamama, lo que ustedes quieran, el chiquito no se murió, pero sí sufrió consecuencias importantes. Entonces,
Ese tipo de conciencia es importante que las conversemos, esas situaciones. Ok, hagamos bien el trabajo. Si el procedimiento dice hágalo uno por uno, probablemente hay una razón para eso. No es porque alguien se lo inventó, o sí se lo inventó, pero basado en algo, basado en información, basado en datos. La importancia de tomar en consideración las indicaciones que se están dando, siempre y cuando no vayan en contra de nuestros valores, ni de nuestra ética, ni de nada por el estilo, es importante seguirlas porque eso puede ocasionar consecuencias importantes. Y en este caso, por ejemplo, ese muchacho tuvo que llevar terapia un tiempo y de todo porque, o sea, se sentía súper mal de todo lo que había pasado con el chiquito. Y eso estamos hablando de consecuencias psicológicas, digamos, para él, pero a nivel de reputación para la empresa fue muy difícil también poder recuperar la confianza de los doctores y recuperar cosas de ese tipo. Entonces, por eso les cuento estos ejemplos para que ustedes vean la importancia tanto del sistema, de las indicaciones, de seguir los pasos, como del sistema como un todo. Y de que cosas tan sencillas como sellar pauche por pauche y no dos pauches a la vez porque era más rápido y termino más rápido y ya me puedo ir, que mentira, no se podía ir, nada más no se quedaba haciendo nada, eh, son tan importantes, ¿ok? Ese es un ejemplo un poco drástico, pero sí pasa, o sea, sí es un ejemplo de la vida real. La comunicación, bueno, importantísimo. ¿Qué comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿A quién comunicar? A mí la comunicación es otra cosa que me encanta. Me parece una herramienta valiosísima para cualquier cosa que queramos hacer y se usa todos los días en todas las relaciones que ustedes tienen. Es más, les voy a poner un ejemplo, el mejor ejemplo, y es la comunicación con ustedes, interna. Ustedes todo el tiempo tienen esa vocecita hablando con ustedes, ¿cierto? Entonces, desde ahí es la importancia de la comunicación, de saber comunicar, de tener cuidado cómo comunicamos, qué comunicamos y qué no comunicamos, cuándo lo comunicamos, a quién se lo comunicamos, para qué, para que el mensaje llegue a quién, a las personas correctas. ¿Cuándo? En el momento que yo necesito que llegue. ¿Qué comunicar? O sea, lo que necesito que ellos sepan. ¿Y cómo? De una manera que la persona lo pueda recibir y aceptar y no como rechazarlo, ¿ok? Entonces también es súper, súper importante. Si pueden dedicar un poquito de su tiempo libre a estudiar sobre comunicación, yo de verdad se los recomiendo. Es una herramienta que les va a servir para todo en la vida, para desde hablar con ustedes mismos, que es la comunicación que van a tener toda la vida, hasta para hablar con su pareja, con sus papás, en el trabajo, aprender a venderse, aprender a cómo lidiar con conflictos, todo eso tiene que ver con comunicación. Entonces, se los dejo ahí, si les queda la espinita y pueden sacar el ratito, se los recomiendo muchísimo. La información documentada, bueno, era lo que les hablaba de la trazabilidad. Tiene que haber información documentada, tiene que haber un sistema, tiene que haber todo algo que soporte esto. Entonces también es súper, súper importante. Me regalan un momentito que estoy revisando algo nada más. Y ya voy. Ya. Ok, entonces, bueno, las generalidades, la información documentada es requerida por la norma, esto no es opcional, o sea, para ser parte o sea, o estar certificado por eso tiene que existir este sistema de documentación, la información debe estar documentada, que determine la necesaria eficacia. Ay, me regalan un momento, chicos. Yo sé que esta clase está un poquito larga, pero voy. Mi amor, estoy en clases. Me escribe. Ya es que ustedes los hombres y las compras son un tema. Bueno, sí, sí que yo vi unos chicos ahí, pero no, es difícil. Ok, la creación y la actualización. Al crear y actualizar la información documentada, debe de asegurarse que sea apropiada, tiene que tener identificación y descripción, o sea, por ejemplo, tiene que venir la fecha, el título, ¿verdad? O sea, tiene que tener ciertas características para que
pueda crear. ¿Por qué? Porque cuando yo la voy a actualizar, entonces yo voy a decir, ok, esta era la número uno, esta es la dos, esta es la tres, esta es la cuatro. ¿Y qué cambió de la dos a la tres? Esto. ¿Qué cambió de la tres a la cuatro? Esto. Entonces es muy importante también. Bueno, la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y esta norma internacional se debe controlar y asegurarse de que esté disponible y sea idónea em, para su uso donde y cuando se necesite, esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra la pérdida, la confidencialidad, el uso inadecuado o pérdida de integridad. Tiene que haber un lugar, un repositorio donde yo lo pueda tener, donde yo pueda ir a consultarlo, verlo. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades. Tiene que tener la distribución, acceso y recuperación, almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. Control de cambios, por ejemplo, lo que les decía, el cambio de versión, o sea, si yo cambié de la 2 a la 3, ¿qué cambió? ¿Y por qué cambió? Normalmente viene una explicación del cambio y la conservación y disposición. Bueno, para la operación tenemos la planificación y control. Estoy segura que aquí vamos a ir viendo cada uno, entonces vamos a pasar de una vez ahí. La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos. Entonces, ¿para qué? Para la determinación de los requisitos para los productos y servicios, establecer los criterios de los procesos y la aceptación, o sea, qué sí pasa, qué no pasa, cómo lo definimos, por qué lo definimos, la determinación de los recursos necesarios para poder hacerlo, la implementación del control de acuerdo a los criterios, o sea, cuál va a ser el control que vamos a establecer para revisar si cumple o no cumple, y la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada, ¿verdad? Tener confianza, cómo lo vamos acomodando. Requisitos para los recursos y para los productos y servicios, la comunicación con el cliente, importantísima, proporcionar la información relativa a los productos y servicios, tratar las consultas, las quejas, importante, obtener la retroalimentación de los clientes. Y mucha gente cree que las quejas es algo malo y yo pienso, a manera muy personal, me parece que las quejas, obviamente nadie quiere quejas, pero cuando ya tenemos las quejas, es importante ir a verlas para ver de qué es lo que se está quejando el cliente, porque eso nos va a permitir poder mejorar algo que tal vez nosotros no estamos viendo y él sí, o algo que a él le llegó ya al final y tuvo algún daño o alguna cosa que no pudo manejar. Entonces, súper, súper importante que lo veamos como una oportunidad de crecimiento y no como algo malo. Manipular y controlar la propiedad del cliente y establecer los requisitos específicos para las acciones. Ahora tenemos que determinar los requisitos para los productos. Entonces aquí vamos a ver si hay requisitos legales o reglamento aplicable. Bueno, por ejemplo, si vamos a vender algún producto, entonces hay que ver si, por ejemplo, en Costa Rica se pueden hacer pruebas o no con animales. Si no se puede, entonces eso no lo podemos hacer acá en Costa Rica. Todo eso tenemos que determinarlo y entender cuáles son esos requisitos para nuestros productos y considerar que no vayamos a tener ninguna implicación legal. ¿Y cuáles son necesarios para la organización? La organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece. Ahora sí, requisitos para los productos y servicios. Entonces viene, bueno, la revisión de los requisitos para los productos. La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos. O sea, nos vamos a asegurar de que yo puedo cumplir con lo que me está pidiendo, ya sea para un producto o para un servicio. La organización debe conservar la información documentada. Igual, para todas las etapas del proceso tenemos que tener la información documentada sí o sí para poder ser parte de las ISO, porque tenemos que poder devolvernos en el tiempo. Creo que esa es la parte que necesito que se lleven eh, para su carrera o para sus trabajos y es, si yo me devuelvo en el tiempo, tiene que estar la documentación, ¿ok? Requisitos para los productos y servicios, los cambios en los requisitos para los productos. Entonces, esto es súper importante. Debe asegurarse de que cuando cambien, la información esté modificada, o sea, que se haya hecho el cambio en los documentos y que las personas sean conscientes de los requisitos, o sea, del cambio que hubo. No sé, si antes yo pedía tres, que tuviera tres estrellas y ahora pido que tenga cuatro, tengo que decirle al proveedor, hey, tiene que asegurarse que vengan las cuatro, ¿ok? El diseño y el desarrollo de los productos.
a generalidades, pero la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para la posterior provisión de productos y servicios. Puede haber dos cosas. Puede ser que yo vea diseño y desarrollo para la creación de nuevos productos o que vea diseño y desarrollo para la mejora de productos. Entonces, podemos verlo de las dos formas. Bueno, la planificación y el desarrollo. Aquí viene como todas las etapas, controles y desarrollo. Creo que acá no vale la pena como que se los vaya leyendo uno a uno, pero sí es importante que se tomen en consideración todas las etapas. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuál va a ser la complejidad? ¿Cuáles son las etapas requeridas en el proceso? ¿Quiénes son mis suplidores? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Quiénes son los responsables y quiénes van a trabajar en este proyecto? O sea, todas las necesidades para poder lograr ese o diseñar bueno, para planificar el diseño y el desarrollo. Las entradas para el diseño y el desarrollo, bueno, también era parte de lo que les hablaba de los inputs, ¿verdad? Los requisitos funcionales y de desempeño. O sea, yo necesito que esto mínimo haga tal cosa. La información proveniente de actividades previas del diseño y desarrollo similares, esto es importante. Vamos a tomar lo que ya existe. O sea, no tiene ningún sentido que creemos cosas de cero cuando ya muchas de las cosas se han inventado. Entonces, de utilizar lo que ya existe, revisar las reglas y bueno, los temas legales y los reglamentos, normas o códigos, por ejemplo, con toda la parte de normas y códigos. Acá en Costa Rica también es muy estricto el tema de las normas hacia el trabajador, el código de los trabajadores. Puede ser que en otros países tengan otras normas, entonces todo eso es importante también validarlo. Las consecuencias potenciales a fallar, debe a la naturaleza del producto, eso también. Controles del diseño y el desarrollo. Acá para los controles tenemos que tener claro qué es lo que queremos lograr y qué es crítico. Eso se llaman CTQs, que es Critical to Quality. Y es tener claro qué es crítico para mi operación. Entonces yo me aseguro de que eso se cumpla. Para eso son los controles. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una pieza y esta pieza tiene que cumplir con estas medidas contra un plano, yo lo mido. Entonces, mi control es, yo agarro la piecita con una regla, la mido y dice que tiene que medir 10 centímetros más menos uno. Entonces, ya sea puede medir 9 o puede medir 11, ¿verdad? Mientras se mantenga en ese rango. Entonces, eso lo que quiere decir es que yo me aseguro de que eso se cumpla. Para eso son los controles. Acá vienen un montón de información, pero básicamente esa es la idea de un desarrollo. Y adicional a eso, bueno, tenemos toda la información, se toma cualquier acción necesaria para los problemas, o sea, si estamos viendo que se están generando mucho desperdicio, vamos a validar que se asegure los productos y los resultados. Pero básicamente la esencia es esa, yo me aseguro de que lo que es crítico se cumpla para que el cliente tenga los productos o el servicio con las cosas mínimas necesarias que están previstas para el producto. O sea, la idea es que vaya todo perfecto, pero puede ser que no necesite todo perfecto, pero mínimo eso sí. Y las salidas del diseño y el desarrollo, la organización debe asegurarse de que las salidas y del diseño y el desarrollo cumplen con los requisitos, son adecuadas para procesos posteriores. Bueno, si acá tenemos una línea en medio y lo estamos viendo como que yo le voy a entregar la otra línea, bueno, estoy cumpliendo, es adecuado mi proceso. Incluyen o se hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición y se especifican las características de los servicios. El diseño y desarrollo de los productos y servicios, entonces los cambios en el diseño, como todo lo que hemos visto anteriormente, los cambios tienen que estar documentados, tienen que tener revisiones, tienen que tener autorizaciones y las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. Si yo cambié esto, ¿qué tengo que tomar en consideración? Esto le afecta a esta y esta persona. Ok, hay que comunicarles, hay que decirles, ¿verdad? Todo eso tiene que tomarse en cuenta. El control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Entonces, la organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios son conformes a los requisitos. Entonces, la organización debe determinar y aplicar criterios de evaluación. Esto era como el ejemplo que yo les ponía cuando yo tengo un suplidor y yo ocupo una pieza. Esa pieza, en la mayoría de empresas hay un área, en las empresas médicas se llama incoming,
que es donde se revisa que la pieza del proveedor venga con los requisitos mínimos, que cumpla con lo mínimo que yo le pedí. Y eso es, ocupo que traiga esta pieza en estas medidas, que traiga este material, que traiga estas especificaciones para poder cumplir o para que yo poder usar esa pieza en mi proceso, ¿ok? El control de los procesos, bueno, va a depender del tipo de control. Como les decía, depende. Por ejemplo, si yo estoy en una industria de comida, se hacen pruebas químicas, por ejemplo, para ver si tienen, la verdad nunca he trabajado en una, pero sí me han contado como que hacen pruebas para ver si tiene la cantidad de azúcar o si tiene esto, si tiene lo otro. En las industrias médicas sí estoy completamente segura de que existe este departamento y que es súper importante. De hecho, si las cosas se quedan pegadas ahí, se quedan pegadas, si no cumple, no cumple y no pasó. Entonces, es importante que tengamos un control para verificar esto y normalmente se verifica en muestreos, no es que se verifica todo lo que entra, se hace un muestreo porque si no, pues nos daño nuevo, pero sí se hace una revisión para asegurarnos de que lo que está entrando cumple con lo que necesitamos, ¿ok? Básicamente es eso. Acá viene como bastante información que después pueden consultar más, pero esa es la idea en general. Tal vez le voy a leer acá lo que dice tener en consideración el impacto potencial de los procesos, productos y servicios administrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos legales. Entonces, cómo eso nos puede afectar nuestra propia operativa y la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo. Entonces, o sea, ahí nos damos cuenta si el proveedor realmente está aplicando controles y si son efectivos o no. Información de los proveedores externos. Debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor. Bueno, ¿cómo le vamos a comunicar que está pasando eso, está pasando lo otro, la aprobación, los métodos, el proceso, cómo se están liberando los productos y los servicios, la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas, los interesados de proveedor, o sea, pues, como muy general. Producción y provisión del servicio. La organización debe implementar la provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir la disponibilidad de la información, que es lo que hemos venido hablando desde el inicio, la disponibilidad del uso de los recursos, que tengamos los recursos y podamos usarlos y que los podamos medir, o sea, que tengan sentido los recursos que estamos usando, la implementación de las actividades de seguimiento y medición de las etapas apropiadas, el uso de la infraestructura y el entorno, que todo esto va en el tema de los recursos, cómo estamos aprovechando todos nuestros recursos, la designación de personas competentes, o sea, que tengan la competencia o los conocimientos para poder hacerlo, o sea, mano de obra calificada, básicamente. Todo esto va en el tema de los recursos, la validación y revalidación periódica de la capacidad de alcanzar los resultados, un tema de indicadores que también hemos venido conversando, la implementación de acciones para prevenir errores humanos, mejora continua, constante, siempre, siempre, siempre se mantiene, siempre vamos a poder hacer las cosas mejor. Eso siempre es un hecho. Y la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. Entonces, ahí es donde vamos a entender todo el tema de ya cuando está en el cliente, lo tiene el cliente. Em, la previsión del servicio. La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas cuando sea necesario. Asegurar la conformidad de los productos, que era lo que les hablaba, todo el sistema de quejas, cómo nos aseguramos de que ese producto es trazable, o sea, que yo pueda ver desde que llegó a la granja, fue al distribuidor, fue a la fábrica, fue al almacén, fue aquí. Yo tengo que tener, ve que viene un documentito en cada uno, o sea, yo tengo que tener un registro de todo esto, porque si yo me quiero devolver de aquí para ver qué pasó aquí, yo tengo que poder verlo, o sea, tiene que haber un documento, tiene que haber algo que me ayude a mí a entender ese proceso o eso cómo se devolvió, ¿ok? Por ejemplo, el ejemplo que les daba del pouch. Cuando llegó al doctor y bueno, se hizo la queja y se hizo todo, se devolvió y pudieron determinar quién fue la persona, qué día, cómo, qué lote, qué lo trajo, cómo lo trajo. Y ahí fue donde pudimos ir a preguntarle qué fue lo que pasó, o sea, ¿verdad? O sea, no preguntarle, fuimos a ver lo que estaba haciendo y ahí pudimos determinar qué era lo que estaba pasando. La propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, el tema de manejo de la información, la organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes, o sea, los datos, eso es súper importante. Por ejemplo, en el banco es un tema muy, muy importante el tema de la información de los clientes, o sea, que no se filtre, que hay muchas historias chistosas de cosas que han pasado, de que tal persona le pidió la tarjeta y fue y sacó esto, o se dio cuenta que
tal persona había pasado con la tarjeta a tal parte, cosas de ese tipo. Entonces, todo eso también es muy importante que la empresa tenga esa confianza o genere esa confianza de que pueda tener toda esa información. Bueno, que no deteriore de algún modo considere un uso inadecuado también, como estar compartiendo la información para otras cosas, no debería de ser. La preservación, la organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio en la medida necesaria para asegurarse la conformidad de los requisitos. Actividades posteriores a la entrega. Entonces acá dice, al determinar el alcance de las actividades de la entrega, se requiere la organización debe considerar los requisitos legales y reglamentos, consecuencias potenciales, la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos, los requisitos del cliente y la retroalimentación del cliente, que básicamente son las quejas. Más que las quejas, también hay otras cosas como cómo se siente, encuestas de satisfacción, todo eso también colabora a esta visión. El control de los cambios, bueno, que era lo que ya venimos hablando también, tiene que haber un A y tachado y B, ahora es B, qué pasó, qué cambió, qué se hizo, tiene que estar documentado. La liberación de los productos y servicios. La organización debe conservar la información documentada, que era el otro dibujito que les enseñaba. Para cada movimiento tiene que haber una documentación y siempre tiene que haber evidencia de cómo fueron los criterios de aceptación y quién fueron las personas que autorizaron la liberación. El control de salidas no conformes, bueno, cuando tenemos un tema de una no conformidad que se llama un reproceso, ¿verdad? Que tenía que ir el patito para el otro lado, ahí como se ve en el dibujo. Tiene que tratar las salidas no conformes de una de las siguientes maneras. Tiene que haber una corrección, separación, contención, devolución o suspensión. Bueno, acá los que trabajan en industria médica creo que están muy relacionados con esto, pero cuando tenemos un reproceso se tiene que, o cuando hay una no conformidad, así se llama, se tiene que hacer un proceso, se tiene que separar ese lote, se tiene que revisar qué fue lo que pasó, se tiene que ver, o sea, ya hay que hacer todo un proceso para entender y ver si se puede aceptar o no se puede aceptar. O sea, por eso se pone aceptación bajo concesión. O sea, ya hay que analizar los criterios para ver qué se puede hacer. La organización debe conservar la información documentada que describa bueno, ya es un tema de todas las no conformidades, hay que explicar qué pasó, qué es lo que tiene, cuáles fueron las acciones tomadas para que eso no vuelva a pasar. Bueno, cómo se hizo las concesiones, identifique la autoridad que decida, o sea, tiene que haber alguien que pruebe que si nosotros estamos diciendo, no, esto no afecta. Hay una cosa que se llama las 3 Fs, que es la forma, fit, form and functional, es el fit, o sea, cómo encaja, si encaja igual, si no tiene ningún problema en la hora de encajar, si la funcionalidad no se ve afectada, o sea, sirve igual para lo que está previsto que sirva, y si la forma tampoco tiene ningún cambio significativo, porque a nivel de marketing también era un tema. Entonces, eso también es muy importante. Y ya casi vamos a terminar, chicos. Yo sé que esta clase ha sido súper larga, pero ya vamos a terminar. Las evaluaciones de desempeño, bueno, súper importante. Esto es el tema de la auditoría, la revisión de la dirección. Ya esto es un tema de auditorías. Bueno, entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué necesita seguimiento y medición? Que era lo que yo les explicaba también la semana anterior. O sea, cuando alguien llega y nos audita, va a encontrar cosas. Entonces, la idea es, ok, ¿cómo vamos a documentar eso que se encontró? ¿Cómo le vamos a dar seguimiento? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, ¿cuándo se deben de llevar? Tiene que haber fechas de compromiso. Tiene que haber un análisis de todas las análisis de causa raíz y evaluar los resultados y ver si lo que hicimos realmente mejoró o no, que era lo que les decía. O sea, vamos a decir, de aquí a un año, vamos a todos los meses a ver si sí se cumplió o no se cumplió, si tuvimos no conformidades otra vez, todo ese tipo de cosas. La satisfacción del cliente debe realizar seguimiento a las percepciones, que era lo que yo les decía, hay muchas formas. Pueden ser por llamada, puede ser por análisis de cuotas, las felicitaciones, las garantías. Por ejemplo, las garantías es una muy buena forma de medir. Por ejemplo, si yo trabajo creando, no sé, ollas arroceras y la olla tiene una vida útil, voy a decir una tontera, no sé, de 4 años, y resulta que todas me las están cambiando a un año, algo está pasando. O sea, si yo voy y veo que las garantías las están utilizando cada un año, es porque algo no está funcionando bien en mi producto. Entonces me puedo ir a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? El análisis y la evaluación, entonces debe utilizarse la conformidad de los productos y servicios, el grado de satisfacción del cliente, el desempeño del producto o el servicio,
si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. Bueno, básicamente es asegurarse de que todo lo que dijimos y estamos haciendo, la medición, el análisis, y ahora vamos en la parte de evaluación, que evaluar que todo lo que planificamos, hicimos, ¿verdad?, se esté cumpliendo. Después tenemos la auditoría interna, que también la conversamos la vez anterior, que es un tema de vamos a capacitar personas de manera interna para que vaya y revise antes de que venga un ente externo. ¿Para qué? Para poder mejorar y ver cosas que tal vez estaban ahí que nadie se dio cuenta, eh, para poderlas atacar a tiempo. Esa es una acción, iba a decir correctiva, pero no es una acción preventiva. La auditoría interna, entonces, bueno, en la auditoría debe establecer, implementar, o sea, la auditoría interna funciona igual que una auditoría externa, simplemente que la hace alguien interno, pero todos los pasos son los mismos. Tienen que definir los criterios y el alcance, seleccionar a los auditores, asegurarse de que los resultados se informen directamente, que se realicen las correcciones y tomar las acciones correctivas, conservar la información documentada con toda la evidencia, todo eso también tiene que estar. Y la revisión por la dirección, que al final lo que vamos a ver, aquí lo que ellos van a revisar son puros indicadores, ¿ok? Ellos no van a ir a revisar punto por punto porque no tiene ningún sentido, van a revisar si los indicadores están dentro de lo que deberían de estar y, bueno, evaluar cualquier punto de contingencia que tengamos que tener. También en esta parte es muy importante que ellos son a veces las personas que toman como las decisiones. Bueno, acá, por ejemplo, las entradas de la revisión de la dirección. Entonces, el estado de las acciones, cómo van, si están bien, si están mal, si estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo. Y bien por eso que yo les decía que ellos ven puros indicadores. O sea, lo que van a ver es esto, un resultado, que cuánto estamos cumpliendo, cuánto no estamos cumpliendo, cuánto nos falta para llegar. Ese es el proceso, esa es una cantidad de reprocesos, esto, ¿verdad? Eso es básicamente lo que ellos ven. El desempeño de los proveedores, ok, no sé, estamos atrasados en tanto por ciento, todo, pero básicamente es eso, o sea, todos los indicadores que se necesiten para entender si estamos dentro o no de cumplir. Las salidas de la revisión, entonces aquí, bueno, ¿cuáles son las oportunidades de mejora? Ocupamos que ellos nos digan qué se ocupa mejorar, cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad y la necesidad de los recursos. Esto es muy importante porque a veces ellos son las personas que necesitamos para mover las cosas. Entonces, por ejemplo, también se aprovechan estas reuniones como para decir, vean, ocupamos que esto pase, pero ya no nos dan pelota o no nos han asignado los recursos o no sé qué. Entonces, estas reuniones se aprovechan para llevarle esta información a las altas gerencias y que ellos nos ayuden a mover un poquito el tractor ahí. La mejora, las generalidades de la mejora. Bueno, creo que también eso está, ya ustedes lo tienen claro, pero vamos a analizar, vamos a mejorar y vamos a ver resultados. Básicamente, vamos a analizar, vamos a encontrar caso a raíz, vamos a corregir y en ese corregir vamos a buscar una forma de que eso tratemos de que no vuelva a pasar. O sea, si encontramos la causa raíz, tratamos de eliminarla para que no vuelva a pasar y vamos a ver los resultados. Vamos a ver si eso funcionó o no funcionó y vamos otra vez al ciclo. ¿Ok? Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por queja, se debe. Bueno, ya cuando es una queja es un poquito más complicado. Entonces, ante la no conformidad, cuando sea aplicable, tomar acciones controladas y corregirlas, eso tiene que quedar documentado. O sea, todas las quejas se tienen que documentar y tienen que tener acciones asociadas y responsables, fechas, planificación, revisión de las acciones, todo. Y eso tiene que estar estrictamente documentado porque es una forma también de los sistemas de calidad de asegurarse que nosotros estamos escuchando lo que nuestros clientes nos están diciendo. La no conformidad de una acción correctiva, la organización debe conservar, entonces la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. Y ver los resultados de la acción correctiva, o sea, lo que les decía, si decimos, ok, vamos a implementar esto, vamos a revisarlo una vez al mes durante un año para ver que no haya vuelto a pasar. La mejora continua, la organización debe mejorar continuamente, conveniencia y adecuación y eficacia. Bueno, que es lo que hemos hablado durante todo el proceso. El ciclo de mejora continua debe permanecer siempre en los procesos. Y si yo no me equivoco, esa es la última ya. Entonces,